¿Qué haces aquí? No estabas invitado ayer. El prometido de mi hija gritó durante la boda que yo había pagado, con el rostro desfigurado por la ira. Yo solo sonreí, ocultando el dolor de la traición, y respondí: me iré, pero antes quiero que conozcas a mi invitado especial, tu viejo amigo. Cuando vio quién era, sus ojos se abrieron con horror y se desmayó. La venganza de la justicia apenas comenzaba. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es en el lugar donde te encuentras. La puerta se cerró de golpe, haciendo temblar los cuadros de la pared de mi sala. Papá, me voy a casar. Judy irrumpió por la entrada, jadeando, con las mejillas encendidas y extendiendo su mano izquierda hacia mí como si blandiera un arma. El diamante captó la luz de la lámpara, proyectando pequeños arcoíris sobre su rostro. Dejé la taza de café sobre la mesa, mientras las noticias de la noche seguían murmurando en la televisión. Felicidades, cariño. ¿Cuándo lo hizo Gary? Anoche, en ese restaurante italiano del centro. Su voz llevaba un filo defensivo, como si se estuviera preparando para un juicio antes de que yo siquiera hablara. Se quitó el abrigo con movimientos bruscos y lo arrojó sobre mi sillón. Ya sé lo que estás pensando. ¿Y qué estoy pensando? Que él no es suficiente para mí. Que me estoy apresurando. Que debería esperar más, conocerlo mejor. Bla, bla, bla. Caminó hasta la ventana, luego se giró bruscamente hacia mí. Tengo 28 años, papá. Puedo tomar mis propias decisiones. Observé su rostro, la sonrisa forzada, la manera en que sus dedos giraban una y otra vez el anillo. En 40 años de cerrar tratos inmobiliarios, había aprendido a leer a la gente. Los que hablaban más rápido, casi siempre eran los que más tenían que ocultar. ¿Ya fijaron una fecha? El 15 de junio. Eso nos da 2 meses para organizar todo. Se sentó en el borde del sofá, como si en cualquier momento pudiera levantarse y salir corriendo. Gary quiere algo elegante, con clase, una boda que cause impresión. 2 meses es un tiempo bastante corto para... No queremos esperar. Me interrumpió, explotando. ¿Por qué deberíamos? Cuando lo sabes, ¿cierto? Eso es lo que siempre dijiste sobre mamá. El comentario me dolió, porque no era cierto. Su madre y yo habíamos salido 3 años antes de comprometernos. Pero mencionarlo solo encendería más la discusión. ¿Dónde piensan hacerla? En el Fairmont. Gary tiene contactos allí. Acarició su falda, evitando mi mirada. Será hermosa. Unos 200 invitados. 200 invitados en el Fairmont. Hice un cálculo mental rápido y no me gustó el resultado. Eso suena costoso. Saldrá alrededor de 50,000, quizás 60. Finalmente me miró directamente, con el mentón levantado en señal de desafío. Sé que es mucho, pero es mi boda, papá. Mi única boda. Quiero que sea perfecta. Ahí estaba. La verdadera razón de su entrada dramática, su actitud defensiva y la prisa en los planes. Gary quería una boda cara, y Judy quería que yo la pagara. $50,000. Dijiste que me ayudarías cuando me casara. Le prometiste a mamá, antes de que muriera, que me darías una boda como corresponde. Su voz se quebró un poco. No me digas que vas a romper esa promesa ahora. Tenía razón. Le había prometido eso a Ellen. Pero Ellen habría pasado meses conociendo a Gary, haciéndole preguntas, asegurándose de que fuera digno de nuestra hija. Ellen habría visto a través de su encanto en menos de 5 minutos. Claro que te ayudaré con la boda. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Pero quizá podríamos hablar del presupuesto. Gracias. Se levantó de un salto y me besó la mejilla, su humor cambiando tan rápido que me dejó aturdido. Gary va a estar tan emocionado. Ha estado preocupado por el dinero, tratando de ver cómo hacerlo funcionar con el presupuesto de su startup. Otra señal de alarma.
¿Qué clase de hombre le propone matrimonio a una mujer cuando ni siquiera puede costear casarse con ella? Quizá debería invitar a Gary a cenar. Conocer mejor a mi futuro yerno. Sería genial. Él quiere hablar contigo sobre sus ideas de negocio. Te respeta mucho, papá. Dice que eres un emprendedor exitoso. Agarró su abrigo, de repente ansiosa por marcharse. Debo contarle la buena noticia sobre el presupuesto de la boda. Ya estaba en la puerta cuando apenas pude ponerme de pie. Judy, espera. Te quiero, papá. Gracias por comprenderme. La puerta se cerró con un suave clic, dejándome solo con el sonido de la televisión y el eco de sus palabras. Me quedé mirando la puerta cerrada un largo momento. La casa se sentía demasiado silenciosa, demasiado vacía. $50,000 para una boda con un hombre que apenas conocía, para una hija que parecía haberse convertido en una extraña. Apagué la televisión y llevé mi taza de café a la cocina. La casa se sentía distinta después de la visita arrolladora de Judy, cargada de tensiones no dichas y conversaciones inconclusas. Enjuagué la taza en el fregadero, siguiendo mecánicamente mi rutina de cada noche, mientras mi mente repetía cada palabra, cada gesto defensivo. La cocina aún olía vagamente al cacerolazo que había calentado para la cena, la receta de Ellen, aunque nunca logré dominar su toque con las especias. Limpié los mostradores, acomodé la toalla de cocina, cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas mientras mis pensamientos giraban sin descanso. $50,000. El número seguía regresando, filoso y exigente. Me dirigí a mi despacho, empujado por un impulso que no sabía nombrar. Ese cuarto contenía 20 años de vida acumulada, premios empresariales llenos de polvo, álbumes de fotos que Ellen había organizado con precisión militar, declaraciones de impuestos archivadas en orden cronológico. Tomé uno de los álbumes, con la encuadernación de cuero suavizada por los años. Las fotos contaban una historia distinta a la conversación de esa noche. Ahí estaba Judy con 5 años, sonriendo sin dientes sobre mis hombros en Navy Pier. A los 10, mostrando con orgullo su proyecto de volcán para la Feria de Ciencias. El día de su graduación de secundaria, llorando al abrazarnos. El día que se mudó a la universidad, tratando de aparentar independencia cuando estaba aterrada por dentro. ¿Cuándo se había vuelto tan frágil, tan rápida para asumir que yo la desaprobaba? Quizás sí la desaprobaba. Gary Thompson había aparecido en nuestras vidas hacía apenas 6 meses, con sus trajes caros y su discurso ambiguo sobre tecnologías disruptivas. Presumía de inversores que nunca había oído nombrar y lanzaba palabras de moda que no significaban nada. Pero los ojos de Judy brillaban cuando él hablaba, como si presenciara genialidad en lugar de teatro. Pasé la página hasta la foto favorita de Ellen, los 3 juntos en la graduación universitaria de Judy. Entonces parecíamos completos, seguros sobre el futuro. Ellen llevaba 2 años muerta, pero su ausencia aún me sorprendía de golpe algunas noches. Ella habría sabido cómo manejar la conversación de hoy. Habría hecho las preguntas difíciles sin provocar las defensas de Judy. La casa vacía se cerraba sobre mí, llena del peso de conversaciones que Ellen y yo nunca tendríamos, decisiones que debía tomar solo. Ser padre no terminaba cuando tu hija cumplía 18. En todo caso, se volvía más difícil. Al menos cuando era niña podía protegerla de rodillas raspadas y abusones del recreo. ¿Cómo proteges a una hija adulta de sus propias decisiones? Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era Judy. Gary dice que mañana cenemos a las 7. En Angelos, en Rush Street. Miré el mensaje durante un largo rato antes de responder. Con gusto. Lo espero. Quizá estaba siendo injusto. Quizá mis instintos protectores estaban nublando mi juicio. Gary podría ser exactamente lo que parecía, un joven emprendedor enamorado de mi hija. La boda costosa, el encanto prestado, su aparición constante cuando se hablaba de dinero, tal vez eran coincidencias. Cerré el álbum y lo devolví a su estante. Mañana le daría a Gary Thompson el beneficio de la duda. Le preguntaría sobre su negocio,
sus planes de futuro, sus intenciones con Judy. Sería el suegro que él esperaba, no el hombre de negocio suspicaz en el que me había convertido. El reloj de pie en el pasillo marcó las 10:30. Hora de dormir, aunque dudaba que el sueño llegara fácil. Apagué las luces del despacho y subí a mi habitación. Ya estaba planeando los temas de conversación para la cena de mañana. Puntos en común, intereses compartidos, la clase de cimientos sobre los que se construyen relaciones. Si Gary iba a formar parte de la familia, encontraría la manera de hacerlo funcionar. Me paré frente al espejo de mi habitación, ajustando mi corbata por tercera vez. La seda azul marino había sido la favorita de Ellen. Me la había regalado en nuestro 20º aniversario, diciendo que realzaba mis ojos. Esta noche parecía lo bastante importante como para usar la corbata de Ellen. Lo bastante importante como para los gemelos buenos y la colonia que reservaba para ocasiones especiales. 7:15 había planeado llegar exactamente a la hora, ni tan temprano como para parecer ansioso, ni tan tarde como para parecer descortés. Angelos en Rush Street era la elección de Gary, un restaurante italiano de lujo que probablemente cobraba más por una comida que lo que yo gastaba en una semana de compras. Pero si esa era su manera de impresionarme, yo seguiría el juego. Revisé mi billetera, tarjetas de crédito, efectivo, tarjetas de presentación en caso de que la conversación se inclinara hacia lo profesional. Mi teléfono no mostraba nuevos mensajes de Judy desde la confirmación de la cena de ayer. No había cambios de último minuto, ni textos ansiosos pidiéndome que tratara bien a Gary. Tal vez ella. Confiaba en que todo saldría bien. Tal vez Judy simplemente tenía la certeza de que Gary sabría comportarse. Con el tráfico de la tarde, el trayecto al centro me tomaría unos 30 minutos. Tomé las llaves y me dirigí al garaje, repasando mentalmente posibles aperturas de conversación. Preguntarle por su negocio, sí, pero no esa palabrería vaga de tecnología disruptiva, sino específicos, fuentes de ingresos, base de clientes, proyecciones de crecimiento, ese tipo de preguntas que revelan si alguien entiende de verdad su propio emprendimiento. Quizá hablar de deportes fuera terreno más seguro. A los Cavs les estaba yendo decente en el sprint training. Los Bulls volvían a reconstruirse, temas neutros, sin exigir revelaciones personales ni escrutinio profesional. Aunque Gary siempre me había parecido más del tipo que charla de golf, campos carísimos, clubes exclusivos, ese networking que se hace a lo largo de 18 hoyos. Salí marcha atrás de la entrada de la casa, notando la luz del atardecer filtrándose entre los robles que bordean mi calle. Abril en Chicago significa esperanza, el invierno por fin cediendo, la promesa de calor por delante. Quizá esta noche representaba lo mismo. Nuevos comienzos, la familia ampliándose, la progresión natural de la vida a la que yo me había resistido. Ellen habría amado planear una boda. Habría vuelto loca a Judy con las pruebas de menú y los arreglos florales, en el mejor sentido. Habría encontrado puntos en común con Gary, integrándolo en el círculo familiar con ese don suyo para hacer sentir bienvenidos a los demás. Yo no era Ellen, pero podía intentar canalizar su enfoque esta noche. El tráfico fluía bien por la Eisenhower. Había salido con tiempo de sobra. Llegar unos minutos temprano no haría daño. Incluso me daría oportunidad de observar cómo trataba Gary al personal del restaurante. La forma en que un hombre trata a quienes le sirven te dice todo sobre su carácter. Mi teléfono vibró con una llamada de un número desconocido. La dejé ir al buzón de voz. Preferí mantener la atención en la carretera y en la conversación que venía. Esta noche se trataba de tender puentes, de encontrar puntos de conexión con el hombre que quería casarse con mi hija. Cualquier llamada de negocios podía esperar. El perfil de Chicago se extendió ante mí al acercarme al centro, torres de vidrio reflejando el sol poniente. Este era el elemento de Gary: restaurantes caros, sofisticación urbana, el tipo de vida que viene con dinero y ambición. Quizá eso atraía a Judy. Después de crecer en la comodidad arbolada de Oak Park, la energía de la ciudad debía sentirse emocionante, llena de posibilidades. Encontré estacionamiento a 2 cuadras de Angelos y revisé mi aspecto una última vez en el retrovisor. El cabello canoso,
peinado con cuidado, la corbata recta, la chaqueta planchada. Parecía lo que era, un empresario exitoso reuniéndose a cenar con su futuro yerno, profesional pero cálido, interesado pero no invasivo. El aire de la tarde traía el olor de la primavera temprana mientras caminaba hacia el restaurante. En 2 horas sabría si Gary Thompson era digno del amor de mi hija y de mi inversión financiera. Esta noche marcaría el tono de la relación que construiríamos a futuro. Era momento de averiguar qué clase de hombre quería unirse a nuestra familia. La anfitriona de Angelos me condujo por el salón principal hacia un área privada al fondo. Candelabros de cristal derramaban una luz cálida sobre manteles blancos, y el murmullo suave de las conversaciones creaba una atmósfera de sofisticación cara. Enderecé los hombros, listo para el esfuerzo que requería la velada. El salón privado tenía una mesa para 8, ya ocupada salvo por una silla vacía. Gary se puso de pie al verme acercar, pero su sonrisa no le llegó a los ojos. «Ahí está nuestro generoso patrocinador», anunció a la mesa, con un volumen apenas mayor al necesario para que todos oyeran. Los otros comensales, la hermana de Gary, 2 socios de negocios y una pareja mayor que no reconocí, se removieron incómodos en sus asientos. Judy le lanzó a Gary una mirada de advertencia, pero él la ignoró por completo. «Gary», extendí la mano, decidido a empezar de cero. «Gracias por organizar esta cena». Me estrechó la mano con un ápice de fuerza de más. Por supuesto, sobre todo cuando tienes bolsillos tan profundos para los gastos de la boda. Tomé asiento, fijándome en cómo Gary se había colocado en la cabecera, como si él fuese el anfitrión y no un invitado. El mesero sirvió vino mientras yo estudiaba los rostros. La hermana de Gary parecía avergonzada. Sus socios tenían el gesto entrenado de quien ya aprendió a ignorar ciertos comportamientos. Entonces, Oulten, continuó Gary, recostándose en la silla con satisfacción evidente, Judy dice que estás retirado. Debe ser lindo tener tanto tiempo libre. Me mantengo lo bastante ocupado, respondí con voz nivelada, profesional. ¿Y tus emprendimientos? Judy mencionó que trabajas en algo innovador. Varios proyectos, en realidad. No entenderías la tecnología, hizo un gesto displicente. Requiere un tipo de pensamiento adelantado con el que tu generación suele tener problemas. Judy estiró la mano hacia él. No quiso decir. Quise decir exactamente lo que dije. Gary no apartó sus ojos de mí. Algunos se quedan atrapados en formas viejas de pensar, bienes raíces, inversiones tradicionales, seguras pero aburridas. La pareja mayor intercambió una mirada. La hermana de Gary se concentró con intensidad en su ensalada, como deseando estar en cualquier otro lugar. Los enfoques tradicionales tienen sus méritos, repliqué con cuidado. Estabilidad, historiales probados, flujos de ingresos reales. ¿Flujos de ingresos? Gary soltó una risa sin humor. ¡Qué maravillosamente predecible! Dime, ¿alguna vez asumiste riesgos de verdad o solo comprabas y vendías casas como todos? Sentí el calor treparme por el cuello, pero mantuve la compostura. Todo negocio implica riesgos calculados. La clave es entender la diferencia entre oportunidad y especulación. Hablado como un auténtico conservador, alzó su copa de vino en un brindis burlón. No es de extrañar que Judy necesitara a alguien con visión real para su futuro. El rostro de Judy se encendió de rojo. Gary, por favor. Se supone que esto es una celebración. Y lo es. Respondió, disfrutando. Estamos celebrando la liberación de Judy del pensamiento limitado. Aunque supongo que deberíamos estar agradecidos por el apoyo económico, aunque venga acompañado de consejos anticuados. Me tensé de mandíbula, pero forcé la voz a mantenerse serena. Estoy aquí porque me importa la felicidad de Judy. Espero que podamos encontrar puntos en común. ¿Puntos en común? Repitió Gary, como si la frase le supiera amarga. ¿Quieres decir ese terreno donde tú apruebas mis decisiones y yo finjo respetar tus opiniones? El mesero apareció con los platos principales, brindándonos un respiro, pero Gary no había terminado.
Cortó su filete con teatral precisión, el cuchillo chirrió contra el plato. En realidad, Oulten, he estado pensando en nuestra dinámica familiar de aquí en adelante. Quizá harán falta límites. Su copa ya iba a la mitad cuando llegaron los platos. El alcohol había aflojado el poco freno que le quedaba, y en sus ojos había un brillo depredador que me erizó la piel. ¿Saben qué he descubierto esta noche?, anunció Gary, lo bastante alto como para atraer miradas de mesas cercanas. Las cenas familiares funcionan mejor cuando cada quien sabe cuál es su lugar. El tenedor de Judy quedó suspendido a medio camino de su boca. Gary, quizá deberíamos... No, déjame terminar, levantó la mano, como dirigiendo una orquesta. Tu padre parece confundido respecto a su papel en nuestro próximo matrimonio. Dejé el cuchillo con cuidado, sintiendo esa quietud familiar que precede a una negociación importante. No estoy seguro de entender. Oh, creo que sí entiendes. Se inclinó hacia adelante, su voz bajó a un susurro conspirativo que resultó más amenazante que un grito. Verás, hay algo que debemos aclarar sobre la boda. La mesa quedó en silencio. Incluso la parlanchina hermana de Gary dejó de comer, percibiendo el cambio de clima. Gary se irguió de nuevo y recuperó el volumen. Escucha, viejo, no se te espera en la boda de mañana. Las palabras me golpearon como un puñetazo. A mi alrededor, escuché inspiraciones cortadas, el tintinear nervioso de cubiertos dejándose en el plato demasiado rápido. Eso es inaceptable. La voz de Judy se quebró entre la indignación y la sorpresa. Gary, no puedes. Claro que puedo. Su satisfacción era palpable. Es nuestra boda, Judy. Nosotros decidimos quién pertenece allí y quién no. Gary, detén esto ahora mismo. Las manos de Judy temblaban mientras se acercaba a él. Estamos hablando de mi padre. Sí, tu padre, el que ha cuestionado cada movimiento mío desde el primer día. Gary volvió a mirarme. Su sonrisa era una navaja. Judy, tu padre está arruinando otra vez nuestra velada. Lo observé a través de la mesa, procesando la crueldad calculada del momento. No era un arrebato espontáneo, era una humillación planeada, ejecutada ante testigos para marcar territorio. Los demás quedaron petrificados, con los ojos clavados en cualquier parte menos en nosotros, como si presenciaran un accidente. La hermana de Gary tenía la mano sobre la boca. Uno de sus socios examinaba su copa con interés forzado. Entiendo. Doblé la servilleta y la dejé al lado del plato con precisión deliberada. Gracias por aclarar la situación. Papá, por favor, no. Judy intentó incorporarse, pero la mano de Gary en su muñeca la detuvo. Déjalo ir, cariño. Hay gente que no sabe manejar la comunicación honesta. Me puse de pie lentamente, con los movimientos controlados. A pesar de la furia que se acumulaba en mi pecho. 40 años de reuniones de negocios me habían enseñado cuándo pelear y cuándo retirarse de manera estratégica. Ese no era el momento ni el lugar para un enfrentamiento. Judy, miré directamente a mi hija, ignorando por completo a Gary. Te amo. Y eso nunca va a cambiar. Papá, por favor. Podemos arreglarlo. Las lágrimas se agolpaban en sus ojos, pero no se apartó del agarre de Gary. Llámame cuando estés lista para hablar. Hablar de verdad. Llevé la mano al bolsillo para sacar la billetera, pero Gary agitó la suya con desdén. No te preocupes por la cuenta, Oulten. Yo la cubro. Claro que lo haría, con mi dinero, filtrado a través de la cuenta de Judy. Caminé hacia la salida con pasos medidos, saludando con cortesía a la anfitriona, manteniendo la dignidad que Gary había intentado arrebatarme. Detrás de mí escuché la voz de Judy elevándose en discusión, y las respuestas de Gary volviéndose más defensivas. El aire frío de la noche me golpeó en el rostro al salir a Rush Street. La ciudad vibraba a mi alrededor. Tráfico, música lejana, risas de gente disfrutando su viernes por la noche. Gente normal, con problemas normales. Recogí mi coche del ballet, dejé la propina correspondiente y me senté al volante un momento antes de encender el motor. Mis manos no temblaban.
Mi respiración era estable. Pero algo fundamental había cambiado dentro de mí. Gary Thompson acababa de cometer el mayor error de su vida. El volante se sentía sólido bajo mi agarre mientras me alejaba del restaurante. El tráfico lento del centro de Chicago me dio tiempo para procesar lo ocurrido. Los semáforos en rojo se convertían en oportunidades para repetir mentalmente las palabras de Gary, para analizar la crueldad calculada de su humillación pública. Mi teléfono vibró con una llamada. El nombre de Judy apareció en la pantalla, pero dejé que pasara a buzón de voz. Ambos necesitábamos tiempo para procesar lo sucedido antes de cualquier conversación con sentido. La ciudad desfilaba por mis ventanillas, torres de vidrio reflejando luces de la calle, peatones apurados hacia sus planes de viernes por la noche. El ritmo ordinario de la vida urbana continuaba mientras mi mundo había cambiado por completo. Había entrado a ese restaurante creyendo que la diplomacia podía tender puentes. Había salido sabiendo que Gary Thompson era algo más peligroso que un simple oportunista. En North Lake Shore Drive hice un giro impulsivo hacia la costa, en lugar de dirigirme directamente a casa en Oak Park. El camino familiar hacia Montrose Harbor me llamaba, un lugar que Ellen y yo solíamos visitar cuando necesitábamos reflexionar sobre decisiones difíciles. Estacioné frente al lago Michigan, con sus aguas oscuras extendiéndose hacia un horizonte invisible. Detrás de mí se alzaba el perfil de Chicago, pero al frente solo había oscuridad y el rumor lejano de las olas contra el malecón. Este era mi refugio cuando los negocios salían mal, cuando había que tomar decisiones complicadas. El comportamiento de Gary aquella noche no había tenido nada que ver con listas de invitados o dinámicas familiares. Fue una exhibición de poder, una demostración pública de que controlaba a Judy por completo. La manera en que le apretó la muñeca, la satisfacción en su voz cuando ella lo defendió a pesar de su crueldad. Eso no era amor. 40 años leyendo personas al otro lado de la mesa me habían enseñado a distinguir patrones. Los desesperados hablaban demasiado. Los deshonestos desviaban preguntas con agresividad. Los realmente peligrosos disfrutaban causando dolor. Y Gary Thompson disfrutaba causando dolor. Mi teléfono vibró otra vez. Esta vez revisé el buzón de voz de la llamada anterior de Judy. Papá, lo siento tanto. Gary bebió demasiado y está estresado por los gastos de la boda. No quiso decir lo que dijo. Por favor, llámame. Tenemos que arreglar esto. Ya lo estaba justificando. Reescribiendo los hechos de la noche para pintar a Gary como víctima de las circunstancias, en lugar de arquitecto de una crueldad deliberada. Había visto ese patrón en los negocios, personas tan aferradas a malas decisiones que racionalizaban cualquier cosa para no admitir su error. Pero esto no era un negocio. Era la vida de mi hija. Miré el lago, recordando un consejo de Ellen durante nuestros retos como padres. A veces protegerlos significa dejarlos equivocarse, pero otras veces significa intervenir aunque te odien por ello. La pregunta era, ¿en qué tipo de situación estaba ahora? La agresividad defensiva de Gary sugería secretos que necesitaba proteger. Sus descripciones vagas del negocio, su estilo de vida caro sin ingresos visibles, su hostilidad inmediata ante cualquier pregunta, no eran patrones de un éxito legítimo. Encendí el motor y regresé a la Kesore Drive, rumbo a Oak Park con un propósito renovado. Proteger a Judy quizá requería métodos que fueran más allá de la preocupación paterna. Requería las mismas habilidades de investigación que me habían hecho exitoso en bienes raíces, la capacidad de indagar, de hacer las preguntas correctas, de descubrir lo que otros preferían ocultar. Cuando llegué a mi entrada, la decisión estaba tomada. No esperaría a que Gary destruyera la vida de mi hija desde dentro. No confiaría en que el amor superara señales tan evidentes de alarma. A partir de mañana descubriría exactamente quién era Gary Thompson. El lugar de la boda, frente al lago, brillaba bajo el sol de la tarde. Sus ventanales de piso a techo enmarcaban la inmensidad azul del Michigan. Flores blancas caían de cada superficie disponible y un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente junto a la pista de baile, donde Judy se movía como una visión en su vestido vaporoso. Se veía radiante, genuinamente feliz,
completamente ajena a la tormenta que se acercaba a su día perfecto. Ajusté mi corbata y crucé la entrada, evaluando el espacio con el ojo táctico de un hombre de negocios. El salón de recepción se extendía a lo largo del paseo costero, con múltiples salidas y líneas de visión claras, perfecto para lo que estaba por venir. Había sido una larga noche desde que me marché del lago. Pasé horas activando mi red de contactos, siguiendo rastros en documentos y haciendo llamadas estratégicas, 23 en total. La número 24 me conectó con Curtis Blackwell, y todo encajó con la precisión de un trato bien ejecutado. Gary dominaba la escena cerca del bar, gesticulando con una copa de champán, rodeado de aduladores que colgaban de cada palabra suya sobre tecnologías disruptivas y enfoques revolucionarios de mercado. Su smoking impecable seguramente se había pagado con dinero ajeno. Su sonrisa confiada, la forma casual en que aceptaba felicitaciones, estaba convencido de haber ganado la confrontación de ayer. Me ubiqué al fondo del recinto, cerca de la entrada de servicio por donde llegaría Curtis. Desde allí podía observarlo todo sin llamar la atención. La ironía no se me escapaba, parado en las sombras, en la boda de mi propia hija, esperando el momento de destruir la vida de su esposo. Los invitados se mezclaban con esa elegancia casual que solo el dinero podía comprar. Reconocí algunas caras de la cena con Gary, otras de la época universitaria de Judy. Reían, brindaban, celebraban lo que creían una historia de amor. Ninguno sospechaba que asistían al acto final de un elaborado fraude. Mi teléfono vibró con un mensaje de Curtis. Estacionando. Documentos listos. Dame 5 minutos. El plan era elegante en su simplicidad. Curtis entraría en el punto máximo de la celebración, cuando Gary se sintiera más seguro y con la mayor audiencia posible. La humillación pública servía mejor a la justicia que una confrontación privada. Gary había elegido avergonzarme frente a testigos. Ahora descubriría cómo se sentía ser expuesto cuando más importaba. Judy giraba en la pista de baile, su vestido ondeando como agua, su sonrisa lo bastante brillante para iluminar el salón entero. Por un momento, mi determinación vaciló. Era su boda, el día que soñó desde niña. ¿Estaba a punto de destrozar su felicidad solo para saciar mi sed de justicia? Entonces recordé las palabras de Gary la noche anterior: tu padre está arruinando nuestra velada. Recordé la crueldad calculada, el desprecio público, la manera en que sujetó la muñeca de Judy cuando intentó defenderme. No era cuestión de orgullo herido. Era cuestión de proteger a mi hija de un depredador que la veía como un medio para lograr fines. Las carcajadas de Gary resonaban en la sala mientras contaba alguna anécdota a su audiencia cautiva. Señaló hacia el lago, probablemente adjudicándose el mérito de haber elegido un lugar tan costoso. Todo en él era actuación, encanto ensayado, confianza prestada. El cuarteto de cuerdas cambió a una pieza más ligera y festiva. Los invitados se reunieron alrededor de los recién casados para tomar fotografías. Los smartphones capturaban lo que creían un momento de pura alegría. En pocos minutos, esos mismos teléfonos registrarían algo totalmente distinto. Revisé mi reloj. Curtis debía estar entrando en cualquier momento. Gary seguía con su espectáculo, completamente ajeno a que su pasado estaba a punto de chocar con su presente de forma espectacular. Al otro lado del salón, la mirada de Gary recorrió a la multitud, disfrutando la atención, recreándose en su triunfo temporal. Entonces sus ojos se encontraron con los míos. Su copa se detuvo a medio camino de sus labios. La sonrisa confiada titubeó y se extinguió. En un instante, su rostro pasó de la celebración a la furia. Entregó la copa al invitado más cercano y empezó a abrirse paso entre la multitud con un enfoque depredador. Su smoking caro lo hacía parecer un tiburón en traje de gala. Las conversaciones se apagaron a su paso, los bailarines se detuvieron, los grupos charlatanes se hicieron a un lado. El cuarteto siguió tocando, pero el aire cambió, los invitados percibieron que algo estaba por estallar. Judy levantó la vista de las fotografías, la confusión ensombreciendo su rostro radiante. «¿Qué haces aquí?». La voz de Gary retumbó en el salón,
cortando la música y la risa como una hoja afilada. No estabas invitado ayer. Las palabras resonaron contra las paredes de cristal, alcanzando cada rincón del lugar. El cuarteto de cuerdas se apagó en silencio. Los invitados nos miraban con expresiones que iban desde el asombro hasta la fascinación. Los teléfonos se alzaban instintivamente, listos para grabar el drama que se desplegaba ante ellos. Yo permanecí sereno, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, observando el colapso público de Gary con el desapego profesional que aprendí en décadas de negociaciones. Exactamente lo que había esperado, su arrogancia expuesta ante todos. Gary, por favor. Judy avanzó hacia nosotros, el vestido de novia agitándose con urgencia. No. Gary levantó una mano temblorosa, su voz quebrada por el alcohol y la rabia. Este hombre me ha faltado al respeto a nuestra relación, y ahora aparece sin invitación para arruinar nuestra boda. Me voy, dije en voz baja, aunque mi tono controlado se escuchó claramente en todo el salón. Pero antes, quiero presentarles a mi invitado especial. Señalé hacia la entrada justo cuando Curtis Blackwell hacía su aparición con un timín perfecto. Creo que conoces a tu viejo amigo. Curtis imponía respeto desde el momento en que entró. Alto, de cabello plateado, vestido con un traje gris oscuro que gritaba a dinero serio, se movía con la autoridad de quien está acostumbrado a las salas de juntas y a negociaciones de alto riesgo. Su maletín, caro y oficial, completaba la imagen. La postura agresiva de Gary se desmoronó en cuanto lo reconoció. Su rostro se tornó blanco, luego gris, como si toda la sangre lo hubiese abandonado. Gary Thompson, la voz de Curtis retumbó con la autoridad de los tribunales y las adquisiciones corporativas. Por fin te encontré. Un murmullo de confusión recorrió a los invitados, que intuían la magnitud del momento sin entender aún lo que presenciaban. Gary permanecía inmóvil, abriendo y cerrando la boca en silencio, como un pez fuera del agua. Curtis avanzó con pasos medidos, cada pisada resonando en el repentino silencio del salón. Abrió su maletín con eficiencia practicada y extrajo un grueso fajo de documentos legales. Gary Thompson, queda usted notificado con estos documentos judiciales, dijo con voz firme, exigiendo el reembolso de $1.200.000, más intereses y honorarios legales, que obtuvo fraudulentamente de Blackwell Venture Capital bajo falsos pretextos. Las palabras cayeron como mazazos. Las manos de Gary temblaban mientras Curtis le entregaba los papeles, incapaz de procesar lo que sucedía. Su mundo cuidadosamente construido colapsaba en tiempo real, frente a todos los que importaban en su nueva vida. Judy ahogó un grito, el ramo se le resbaló de los dedos como si fueran de piedra. ¿1 millón? Gary, ¿de qué está hablando este hombre? Los invitados se agolpaban más cerca, abandonando toda pretensión de discreción. Los teléfonos captaban cada instante mientras Gary miraba los documentos como si estuvieran escritos en un idioma extraño. 2 años, continuó Curtis, su voz llenando el salón. 2 años he estado buscándote, señor Thompson. Desapareciste con mi dinero, dejaste un rastro de documentos falsificados y pensaste que podías reinventarte usando a la hija de otro como fachada. Las rodillas de Gary se doblaron apenas. Apretaba los papeles con los nudillos blancos. Su seguridad de recién casado se desvanecía como neblina matinal. El mismo hombre que me había humillado menos de 24 horas antes ahora parecía un animal acorralado. Gary. La voz de Judy se quebró con horror creciente. ¿Es cierto? ¿Robaste dinero? Pero Gary no pudo responder. Quedó paralizado, sosteniendo pruebas de sus crímenes mientras su flamante esposa y los invitados lo veían desmoronarse. Sus manos temblaban al leer la citación judicial, los ojos recorriendo el lenguaje legal que dictaba su ruina financiera. El elegante salón de bodas se había transformado en un tribunal, con 150 invitados como jurado para presenciar su destrucción total. 1.200.000 más intereses, susurró, como si los números lo hirieran físicamente. El sudor perlaba su frente a pesar de la brisa fresca que entraba por las ventanas del lago. Su smoking, antes impecable,
ahora parecía un disfraz ridículo en una obra que había terminado. Los invitados se agolpaban aún más. La celebración se había evaporado, sustituida por un espectáculo de justicia en vivo. Los teléfonos capturaban la transformación de Gary, de novio confiado a criminal expuesto. El cuarteto de cuerdas permanecía inmóvil, sin saber si debía seguir tocando en una fiesta que ya no existía. Curtis observó la reacción de Gary con satisfacción profesional. «Oulten, gracias», dijo, extendiéndome la mano. «Llevo 2 años buscándolo. Tus contactos fueron decisivos para localizarlo». «La justicia debía hacerse», respondí simplemente, estrechándole la mano. Mis palabras pesaban en el silencio del salón, explicándolo todo y a la vez nada para los confundidos invitados. Judy permanecía inmóvil en su vestido, el ramo hecho pedazos a sus pies como sueños rotos. «Gary, dime que no es cierto. Dime que no robaste dinero». Pero Gary seguía en silencio. Los documentos detallaban empresas fantasma, firmas falsificadas y estafas elaboradas que habían financiado cada cena, cada traje, cada gesto romántico. «La boda», susurró Judy, la realización cayendo sobre ella como plomo. «El lugar, las flores, mi vestido. ¿De dónde salió el dinero?» El silencio de Gary respondió todo. Su identidad se desintegraba en tiempo real, dejando a la vista lo que siempre había sido, un ladrón común que usó el amor de mi hija como tapadera de sus crímenes. Curtis cerró el maletín con un chasquido decisivo. «Señor Thompson, tiene 30 días para responder a esta citación. Le sugiero que busque un buen abogado». Luego se volvió hacia mí, con sincera gratitud. «Gracias otra vez, Oulten. Las autoridades querrán hablar contigo sobre cómo lo localizaste». La boda había colapsado por completo. Los invitados se agrupaban en círculos de susurros y dedos acusadores. El elegante salón frente al lago se había convertido en escenario de humillación y crimen. Miré a mi hija, aún hermosa en su vestido, pero ahora consciente de que su matrimonio se había levantado sobre mentiras y dinero robado. El dolor en sus ojos me desgarró. Pero debajo vi un destello de reconocimiento. Entendía que su padre no intentaba controlar su vida, sino protegerla. «Judy», dije suavemente, acercándome a ella entre las flores esparcidas. «Lamento que tuviera que ser así». Me miró con los ojos llenos de lágrimas y confusión. «Lo sabías. Sabías quién era». «Lo sospeché. Investigué. Encontré a Curtis». Le apoyé la mano en el hombro con ternura. A veces proteger a quienes amamos significa hacer cosas que no comprenden hasta más tarde. Gary finalmente encontró su voz, pero apenas salió como un susurro roto. «Judy, puedo explicarlo. Todo es un malentendido. Iba a devolver el dinero». «¿Con qué dinero?», lo interrumpió Curtis, frío como el acero. «No tienes negocio legítimo, ni ingresos reales, ni activos, salvo lo que has robado». La verdad quedó suspendida en el aire como el humo de una vela recién apagada. El imperio de mentiras de Gary se había derrumbado en menos de 10 minutos, dejando solo papeles judiciales y promesas rotas. Curtis y yo caminamos juntos hacia la salida. Nuestro asunto estaba concluido. Detrás, la boda seguía transformándose en algo parecido a una escena de crimen, con testigos y pruebas. La justicia había llegado con precisión perfecta y efecto devastador. El camino de regreso a casa se sintió distinto a cualquier otro. Las calles arboladas de Oak Park parecían más tranquilas, más en paz, como si el vecindario supiera que la justicia se había cumplido. Entré a mi garaje y me quedé un instante dentro del coche, repasando lo ocurrido con la satisfacción de un empresario que acaba de cerrar el trato más importante de su carrera. Dentro de la casa, el silencio se sentía productivo en lugar de vacío. Fui directo a mi despacho, donde los contratos de la boda y los documentos financieros me esperaban en orden impecable. Ellen siempre había admirado mis sistemas de organización. Todo archivado, etiquetado, listo para momentos como este. Mi primera llamada fue a la línea privada de banca de First National, donde Margaret Henderson había manejado mis cuentas durante 15 años.
Señor Stewart, ¿en qué puedo ayudarlo hoy? Margaret, necesito de tener una transferencia programada para mañana, $50,000 a Fairmont Catering Services. Por supuesto. ¿Me puede dar el número de referencia? Le dicté el número de confirmación de mis notas, escuchando el tecleo hasta que localizó la operación. Aquí está. Estaba programada como pago final de los servicios de la boda. ¿Desea cancelar toda la transferencia? Sí. Los contratos han sido anulados por fraude. Lo haré de inmediato. Recibirá la confirmación por escrito en 24 horas. La eficiencia era reconfortante. Sin preguntas, sin juicios, solo servicio profesional resolviendo un asunto legítimo. Después vinieron las llamadas a los proveedores, sistemáticas, metódicas, cada conversación documentada con la precisión que había usado toda mi vida profesional. La florista contestó primero. ¿Boda de Stuart Thompson? Oh, nos enteramos de que la recepción terminó abruptamente. ¿Todo está bien? Los contratos han quedado anulados por fraude. Detengo todos los pagos con efecto inmediato. Su tono cambió al modo de negocios. Entiendo. Bueno, las flores se entregaron y se exhibieron. Necesitaremos discutir un pago parcial por los servicios prestados. Envíeme una factura detallada. Dirija cualquier intento de cobro a Gary Thompson. Cada llamada siguió el mismo patrón. El catering preguntó por el pago final. La banda quería saber sobre su presentación de 3 horas. El fotógrafo preguntó por la entrega de las fotos. A todos respondí igual. Fraude descubierto, contratos anulados, persigan a Gary Thompson por el pago. Para las 7 de la tarde había hecho 9 llamadas y detenido 6 pagos distintos. El impacto financiero inmediato caería sobre Gary y Judy, unos $38,000 en facturas que tendrían que cubrir con algo distinto a mi dinero. Sentí un breve pinchazo de preocupación por Judy. Mañana despertaría enfrentando realidades económicas que nunca había vivido. Cuentas que su marido fraudulento no podría pagar con dinero robado. Pero a veces, proteger significaba dejar que sintieran las consecuencias de sus elecciones. Mi teléfono sonó mientras organizaba los documentos de confirmación bancaria. En la pantalla apareció el nombre de Judy. Lo miré largo rato antes de dejar que pasara a buzón de voz. Ella necesitaba tiempo para comprender quién era realmente Gary antes de que tuviéramos una conversación productiva. Esa noche probablemente aún me odiaba por haber arruinado su boda. Mañana tal vez entendería que la había salvado de algo mucho peor. El teléfono volvió a sonar antes de que terminara de archivar los papeles. Judy otra vez. Se cortó al no contestar y volvió a aparecer 3 minutos después. Me moví hacia la cocina y empecé a preparar una cena sencilla: pechuga de pollo a la plancha, verduras al vapor, arroz integral. Normal. Metódico. En paz. El teléfono sonó 2 veces más mientras sazonaba el pollo. En la sala, me acomodé en mi sillón favorito con una taza de té y las noticias de la noche. La alcaldesa de Chicago hablaba de mejoras de infraestructura. Los Cubs habían ganado su primer partido en casa. El clima primaveral continuaría durante la semana. El teléfono volvió a sonar durante la sección de deportes. Judy otra vez. Di un sorbo al té y escuché el pronóstico, tratando de recordar si tenía proyectos de fin de semana que pudieran verse afectados por una posible lluvia. El jardín necesitaba atención, pero podía esperar hasta que esta crisis familiar se resolviera. 15 minutos después, otra llamada. Luego otra. El patrón se volvió predecible. Cada 5 o 10 minutos, el nombre de Judy iluminaba la pantalla. Me descubrí contando. La llamada 7, durante las noticias nacionales. La 8, durante una pausa comercial. La 9, cuando regresó la presentadora local. A las 8:30, el conteo ya iba en 18. Cambié a un documental sobre la vida silvestre en la Antártida. Las colonias de pingüinos resultaban más tranquilas que el drama que sonaba desde mi teléfono.
Incluso las duras realidades de la supervivencia en la naturaleza parecían más simples que las relaciones humanas. La llamada 23 llegó durante imágenes de focas leopardo cazando. La 24 interrumpió un segmento sobre la formación de plataformas de hielo. Rellené mi taza de té y ajusté las gafas de lectura, preparándome para una noche larga. El documental terminó a las 9:15. Conteó 31. Hice zapping un momento y me quedé con una serie británica de misterio que le gustaba a Ellen. El detective interrogaba sospechosos en un entorno campestre. Cada uno ocultaba secretos que tarde o temprano saldrían a la luz. El arte imitando a la vida, pero con mejor diálogo y escenarios más civilizados. Entre las 9:15 y las 10 entraron 12 llamadas más. La desesperación se hacía palpable, incluso sin contestar. Intervalos cada vez más cortos. Apenas se quedaba en silencio el teléfono, volvía a sonar. La llamada 44 llegó a las 17. Apagué la televisión y empecé mi rutina nocturna. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas conversaciones, nuevas oportunidades para que Judy entendiera por qué su padre había actuado con una crueldad aparentemente injustificable. Esa noche estaba aprendiendo que las acciones tienen consecuencias, que los maridos fraudulentos traen costos inesperados, que la independencia exige más que simplemente declararla. En el baño, me cepillé los dientes mientras el teléfono permanecía benditamente en silencio durante casi 8 minutos. La llamada 45 me interrumpió cuando me cambiaba el pijama. Para cuando apagué las luces y me acomodé en la cama, Judy había llamado 44 veces en 3 horas. Puse el teléfono en modo silencio y lo dejé boca abajo en la mesita de noche. Ella tendría que resolver esta crisis sin el rescate financiero de su padre. A veces, lo más amoroso que puede hacer un padre es no contestar el teléfono. 3 semanas después, estaba sentado en el tribunal del condado de Cook viendo a Gary Thompson recibir su sentencia. El hombre que me había humillado con tanta seguridad en la cena ahora parecía 20 años mayor. Sus trajes caros habían sido reemplazados por el naranja del reclusorio del condado, y su arrogancia se había desmoronado bajo el peso de múltiples delitos graves. El acusado cumplirá 18 meses en prisión estatal y pagará la restitución total de $1,400,000 a las víctimas identificadas en este caso, anunció la jueza Martínez con profesional firmeza. Curtis se inclinó desde el banco junto a mí. 14 víctimas en total. La investigación descubrió mucho más que mi caso. Gary había construido toda una empresa criminal sobre el encanto y la credibilidad prestada. Esquemas de inversión, sociedades ficticias, documentos falsificados. La magnitud de su fraude hacía que la escapada de mi hija pareciera todavía más afortunada. A la salida del juzgado, Curtis me estrechó la mano con gratitud sincera. Nunca lo habría encontrado sin tus contactos, Oulten. Gracias por llamarme aquella noche. La justicia debía hacerse, respondí. Las mismas palabras que usé en la boda de Judy. Seguían siendo las adecuadas. Curtis se dirigió a su coche con el maletín lleno de documentación para recuperar, con el tiempo, la mayor parte de su dinero. Yo me quedé en las escalinatas, mirando el tráfico vespertino de Chicago y preguntándome si mi hija estaría lista para reconstruir nuestra relación. Esa tarde, finalmente la llamé. Papá. Su voz sonaba distinta. Más adulta, más cauta, sin la furia defensiva que había esperado. Hola, cariño. Pensé que ya era hora de hablar. He estado esperando tu llamada. Pausa. Supe de las otras víctimas. 14 personas, papá. Gary les robó a 14 personas. Lo sé. Hoy asistí a su sentencia. ¿Estuviste allí? Otra pausa, más larga. Yo debería haber ido también, pero no podía enfrentarme a verlo de nuevo. No tienes por qué volver a verlo jamás. Los proveedores no paran de llamar. Las facturas, los pagos cancelados, respiró hondo. Ahora entiendo lo que hiciste y por qué. La voz se le quebró apenas. Siento no haber escuchado tus advertencias sobre Gary. Ven a cenar mañana, le dije. Tenemos mucho de qué hablar.
A la noche siguiente, Judy llegó puntual a las 6, con una botella de vino y vestida con ropa de trabajo práctica, del estilo que sugería que estaba tomándose su carrera más en serio. Se veía cansada, pero más fuerte, como alguien que había superado una prueba y aprendido lecciones importantes. «Me salvaste de convertirme en la víctima número 15», dijo cuando nos sentamos a cenar. «Protegí a mi hija». Eso es lo que hacen los padres, incluso cuando sus hijas son demasiado tercas para apreciarlo. Alzó la copa, un brindis por la sabiduría ganada a través de la adversidad. Hablamos casi hasta medianoche sobre confianza, independencia, responsabilidad financiera y la diferencia entre apoyar a alguien y facilitar sus errores. Judy había pasado 3 semanas descubriendo cómo era la vida sin la red de seguridad de su padre, y la experiencia le enseñó más sobre autosuficiencia que cualquier sermón. «Voy a devolverte el dinero», dijo mientras recogíamos los platos. «Cada dólar de los proveedores, de los gastos de la boda, todo. Me tomará tiempo, pero te lo pagaré. Quédate con tu dinero», le respondí. «Considéralo la matrícula de una de las lecciones más importantes de la vida». Entonces me abrazó. Me abrazó de verdad, por primera vez desde antes de conocer a Gary Thompson. La justicia se había cumplido. Los lazos familiares habían sido puestos a prueba y se habían fortalecido. Y mi hija emergió más sabia, más independiente, por fin, a salvo del depredador encantador que casi destruye su vida. Si te gustó esta historia, dale like al vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué parte te impactó más. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por ver.